Una vez más, bienvenidos a Cápsulas Shalom. Esperamos que todos estén muy bien en casa y que a la hora de escuchar esta palabra del Señor sea de edificación para cada uno de ustedes. Así es que preparemos nuestro corazón para introducirnos unos buenos minutos en la palabra del Señor. Amén. Una vez más, cuando uno le acerca la lupa a los discípulos del Señor, especialmente a uno de ellos que siempre sobresalió por su ímpetu, por su amor hacia el Señor, que hasta estuvo dispuesto a dar su vida por Él. Claro, no se lo permitió el Señor, pero le estoy hablando de un hombre de Dios que supo aprender de su error o de sus errores, si usted quiere, que cometió, según la Biblia nos cuenta a nosotros. Ninguno de todos los hombres de Dios o los líderes, si usted quiere que le llamemos en esta hora, del Nuevo Testamento, creo que se dio cuenta tan profundamente de su propia manera de conocerse a sí mismo, que fue el apóstol Pedro. Fíjense en esto la importancia que en el momento de la verdad de Pedro, el apóstol, él mismo se salió de la barca en el pasaje aquel, cuando la tempestad y el Señor caminó hacia ellos sobre el agua. Pero él mismo, al salirse y caminar sobre el agua, el Señor lo llamó, según el Evangelio de Mateo. Y cuando el Señor lo llamó, él mismo identificó al Señor Jesús, identificó al Cristo de la gloria. ¿En qué momento lo identificó y en qué momento Pedro llevó a cabo esto? Porque él mismo también fue testigo de la transfiguración allá en aquel lugar donde el Señor los llevó y se transfiguró delante de ellos. El mismo Pedro, que habla la Biblia, también lamentablemente pues le falló a su Señor, negándolo 3 veces. Estoy hablando de un hombre que en su humanidad pues cometió errores, le falló al Señor, pero el ímpetu que él tenía hacia el amor del Señor, lo que él anhelaba para con el Señor, lo llevó a todo eso, como nos puede suceder a cualquiera de nosotros, a usted, amiga, a quien está ahí a su lado. Entonces, quiere decir de que cuando el apóstol Pedro escribió estos versos en la primera carta que Pedro escribió en el capítulo número 1, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Si todas estas palabras, leemos estas palabras de un Pedro que ya no era el mismo impetuoso que encontramos en los evangelios, sino que ya este hombre ya se está dando cuenta entonces que cuando su fallo lamentable, que fue cuando al Señor él lo negó y se llevan en la noche cuando arrestaron a Jesús. Ahora vemos a un Pedro sumamente diferente, cambiado. Estoy diciendo en esta noche, y eso le quiero dejar a usted,
que, que este hombre, ante la horrible persecución que hubo, aparte de eso, la oposición que había desde aquel entonces y que sigue habiendo hasta el día de hoy, lamentablemente, es un Pedro ahora que ha madurado en su fe. Es un Pedro, un hombre que aprendió o estaba aprendiendo aquí todavía, porque le faltaba todavía un buen trecho por caminar, pero aprendiendo de un hombre que había aprendido ya de lo que le había sucedido y que sobre todas las cosas, según consta de la Biblia, que había sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿a dónde nos lleva la lectura de estos versos de la primera carta del apóstol Pedro? Que él está ahora hablándole a la gente a través de esta carta, diciéndoles quién era el Señor, cómo era el Señor, el modo que él está ahora trasladándole a ellos de un Cristo con el que él anduvo, que lo conoció, que durmieron en el mismo lugar, comieron en el mismo lugar, y muchas cosas que llevaron a cabo ellos. Pero no es aquel Pedro atrevido, no es aquel Pedro emocional, impetuoso, que lo conocimos anteriormente aquí en la Biblia, sino que ahora es un hombre que camina por fe, y aparte de eso, fue tan eficaz él a través de la obra del Espíritu Santo que se llevó a cabo en él, que entonces él está ahora haciendo un llamamiento a una vida santa, un llamamiento a una esperanza viva. ¿Esto dónde se obtiene? ¿Cómo lograr tener un lenguaje así, un carácter cambiado de esa manera, como vemos aquí al apóstol Pedro? Bueno, se obtiene, ¿sabe cómo? Aprendiendo de nuestros propios errores, de cuántos errores hemos cometido y sin duda alguna seguiremos cometiendo todavía. Y todo esto, creo que como Pedro, que tenía las mejores intenciones para con el Señor, igual somos nosotros ahora para con el Señor, pero vamos a fallar en determinado momento. Pero a la vez eso nos va a servir a nosotros para poder aprender, para poder madurar, para poder tener buenos cimientos en la fe, para poder creerle a Dios, para poder decir, pues ahora yo les voy a contar la historia o les voy a trasladar mi experiencia o les voy a hablar de un Dios que aunque él lo negó y todo lo que sucedió, pero está hablando él acá en esta primera carta de un Dios que él lo logró ver, que lo hizo caminar a Pedro también sobre las aguas como caminó el Señor y que tal vez jamás había pasado por su mente que eso iba a acontecerle. Entonces debemos, número uno, de aprender tres cosas aquí. Una, que vamos a fallarle al Señor y le hemos fallado. Dos, que a pesar de eso hay un Cristo de la gloria que se le presenta caminando sobre el agua. Tres, un Cristo de la gloria que aunque lo negó 3 veces y ahí lo llevaron, lo arrestaron ya, camino al Gólgota el Señor, pero nunca le dijo nada a Pedro, sino que el mismo Señor consideró que eso iba a hacer de Pedro el hombre, el Pedro que él quería que fuera. ¿Para qué? Para que nos escribiera estas epístolas a nosotros, ahora no solo la primera, la segunda. Y esto obviamente nos habla de algo edificante para nuestra vida, de algo que nos pone un fundamento y de algo que el llamado, los demás versos no los puedo leer por el tiempo, pero usted los puede leer después en su casa. El llamado a una esperanza viva, el llamado a una vida santa. Cualquiera hubiera oído a Pedro decir, pero ¿cómo Pedro nos habla ahora de eso cuando él mismo falló? Claro, ¿quién no falla? ¿Quién no le ha fallado? ¿Quién no le hemos fallado al Señor? Pero si bien es cierto que aunque eso suceda, el Dios de la gloria se mostró a Pedro, Pedro lo reconoció,
Pedro entendió que él era y que todo aquello que le había sucedido cuando lo llevó a meterse una vez más adentro del mar, a que fuera otra vez Pedro, que había estado desilusionado, lavando sus redes, lavando la barca, decepcionado probablemente, frustrado probablemente, porque toda la noche habían pasado y no habían pescado nada. Eso es frustrante para un pescador como era él y todos los demás, puros pescadores. Pero, más sin embargo, a pesar de eso, el Señor lo llevó y le dijo, te voy a enseñar a pescar bajo mi voluntad. Te voy a enseñar dónde tirar la red bajo mi voluntad, Pedro. Y efectivamente así lo hizo. Y hubo una bonanza de tanto que tuvieron que llamar a otras barcas para que ellos también fueran bendecidos y salieron con aquella cantidad enorme de peces. Mas, sin embargo, a Pedro le tuvo que haber servido eso, que valió la pena probar una vez más, que valió la pena esforzarse una vez más, ya que el Señor le estaba dando la oportunidad de hacerlo, y eso provocó en Pedro entonces que él pudiera llevar a cabo la obra tan así, termino con esto, tan así que cuando llegó el momento de su muerte, que lo llevaron y lo llevan a clavar en una cruz, él mismo dijo, yo no soy digno de tener una muerte como la tuvo mi Señor. Si lo van a hacer conmigo, yo quiero ser crucificado, pero al contrario. Y así hablan de la muerte del apóstol Pedro, que con toda dignidad de él, murió crucificado con la cabeza para abajo. ¿De dónde vemos a alguien que aprendió entonces de sus errores? Lo mismo nosotros, aprendamos de nuestros errores. Yo aprendí, oí esto, que se dijo, que es mejor aprender de los demás y no de uno propio. Aunque a veces se aprende de uno propio, pero también se aprende de los demás. Y que eso venga a redundar en nuestra vida, en fe, en creencia, en amor y tener estar parado uno en una roca sólida, firme. Para eso aprendamos de nuestros errores. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima cápsula. Bendiciones para todos. Aleluya.